la paternidad. Dígale que tiene a su lado, revelando la paternidad. Estuvimos leyendo en el primer libro de Corintios acerca de una instrucción muy específica que Pablo le da a la iglesia de Corintios. Le dice: ustedes tuvieron 10,000 maestros, pero solamente han tenido un solo padre espiritual, y ese soy yo, que les prediqué las buenas nuevas y yo me he convertido en su padre espiritual. Hoy vamos a estar ministrando la importancia de tener un padre espiritual. ¿Para qué yo necesito un padre espiritual? Y la recompensa de tener un padre espiritual. Y les voy a estar dando secretos y misterios acerca de tener un padre espiritual. Por eso quiero hablarle primero que nada de qué significa la palabra paternidad. La palabra paternidad tiene el comienzo que es pater, que significa, pater en griego significa padre. Diga conmigo, padre. Otra connotación de este significado es uno que imparte vida y está comprometido con esta. Uno que imparte vida y está comprometido con esta. Quiero hacer una pausa en esto y poder aclararle que aunque a usted le guste o no le guste, usted está aquí vivo, con sustancia, puede respirar, puede ver, puede oír, porque usted tuvo un padre. Amén. Escuche, sea bueno o sea malo, tuvo un padre. Su padre tuvo que poner algo dentro de su madre para que la vida tuviera sentido y esa vida terminara en que usted naciera y pudiera venir a este mundo. ¿Cuántos saben eso? No vamos, quizás al final, pero no me quiero enfocar en lo bueno de un padre o lo malo de un padre, pero quiero darle a entender que para que usted esté aquí, usted tuvo que tener un padre. Hay padres que han sido malos padres y hay buenos padres también en esta vida. Pero de la misma manera quiero hacerle entender que Pablo le está hablando al pueblo de Corintios de que para que ellos tengan y tengan una vida verdadera, ellos necesitan reconocer que su padre espiritual era Pablo. Pablo le estaba diciendo: yo soy su padre. Ustedes tienen muchos mensajeros, tienen muchos maestros, pero un solo padre espiritual, porque yo, dice, yo literalmente los engendré predicándole las buenas nuevas. Entonces, algo que es importante entender, que pater, que de donde viene la palabra paternidad, también significa traer a la existencia. Y de la misma manera como un padre natural o biológico te trajo a la existencia, un padre espiritual en lo espiritual también te trae a la existencia de lo sobrenatural. Te trae la existencia de lo de Dios. Porque mi esposa y yo nos hemos constituido padres espirituales en esta casa, y a través de lo que nosotros hemos constituido esto como iglesia, es que usted ha podido escuchar el evangelio de Cristo. Es por eso que usted ha podido escuchar el evangelio de la salvación, y es por eso que muchos han salido de drogas, de alcohol, de fornicación, y muchos hoy en día están en el camino correcto hacia la salvación, simplemente porque hay una paternidad. ¿Está aquí? Hay una paternidad. El apóstol Kay creo que puso cimiento de esta palabra cuando ella vino. Nuestra madre espiritual puso un cimiento espiritualmente hablando, un comienzo cuando ella vino y nos consagró a nosotros como hijos espirituales de ellos. Entonces yo quiero hablar, porque yo quiero que usted entienda que los viernes de mentoría es algo diferente. Es algo donde nosotros hablamos temas donde no se encuentran en cualquier lugar, sino que se encuentran en los lugares de formación. Los viernes de mentoría son formación, son capacitación, para que usted tenga las herramientas correctas para así enfrentar la vida, y las herramientas correctas para que el enemigo no le pueda confundir en su vida diaria. Amén. Entonces, importante, nosotros podemos ver durante toda la Biblia que la palabra de Dios habla de la paternidad. Yo quiero que
me ayude en multimedia rapidito. Le voy a dar 3 versículos rapidito para que lo podamos buscar y podamos leerlo, y luego voy a explicarlo. Primera de Pedro capítulo 5 versículo 13. Primera de Pedro capítulo 5 versículo 13. Dice: su iglesia hermana aquí en Babilonia les manda saludos. Esto es una salutación de Pedro, y dice: saludos al igual que mi hijo Marcos. Escuche, esto es una salutación de Pedro mandándole saludos desde Babilonia hacia otra ciudad, y le dice: yo les mando saludos, pero también le manda saludos aquí. Dice: ¿qué dice? Hijo. ¿Cómo se llama el hijo? Marcos. Es importante que usted vea que Pedro le llama Marcos hijo. ¿Usted está aquí? Vamos a ir a Primera de Timoteo capítulo 1 versículo 2. Otra salutación, capítulo 1 versículo 2 de Primera de Timoteo. Primera de Timoteo capítulo 1 versículo 2. Dice: le escribo esta carta a Timoteo, mi verdadero ¿qué? Hijo de la fe. Dice: que Dios Padre y Cristo Jesús nuestro Señor te den gracia, misericordia y paz. Cuando nosotros entendemos de que en los tiempos de antes se enviaban las cartas, y lo primero que se tenía que hacer, como toda carta, se tenía que hacer una salutación. Y el escritor de Primera de Timoteo, Segunda de Timoteo, es el apóstol Pablo. Y Pablo le está dedicando esta carta, dice, no a su hermano, no a su sobrino, no a su tío, no a su abuelo Timoteo, sino dice: a mi verdadero hijo en la fe. Ahora, si Pablo le dice hijo a Timoteo, ¿cómo Timoteo le debería decir a Pablo? Padre. Entonces vemos en este segundo versículo que la palabra misma de Dios afirma lo que es la paternidad espiritual. Vamos a ir a Filemón capítulo 1 versículo 10. Filemón capítulo 1 versículo 10. Filemón, Nuevo Testamento, capítulo 1 versículo 10. Filemón 1:10 dice: te suplico que le muestres bondad a mi sobrino. ¿Qué dice? ¿A mi qué? A mi hijo. ¿Cómo se llama el hijo? Onésimo. Es Onésimo, pero es primera vez que usted lo escucha. No es onésima vez que usted lo escucha. A mi hijo, dice, a mi hijo Onésimo. Mire lo que dice la palabra de Dios: yo me convertí en su ¿qué? Dios mío, en la fe. ¿Dónde? Dice: mientras yo estaba aquí. ¿Dónde? En la cárcel. Creo que la versión de la 95 de la Reina Valera dice: yo lo engendré mientras estaba yo en la cárcel. Póngame Reina Valera a ver. Dice, ahí dice: a quien engendré en mis prisiones. O sea, literalmente a lo que Pablo, yo no sé si usted ha visto cuando una mujer engendra un hijo. O sea, literalmente Pablo en otra traducción panameña está diciendo: a ese Onésimo yo lo di a luz. Yo parí a ese Onésimo cuando yo estaba preso. ¿Cómo lo parió o cómo lo engendró? A través de la palabra de Dios. Ahora, entienda que ¿por qué le quiero poner la simiente esta? Para que usted entienda de que la paternidad espiritual es bíblica y que hay muchísimos versículos. Es más, la palabra pastor no sale como la función pastoral dentro de la iglesia. Ay, se me fueron 20. Nunca en la Biblia se habla de un pastor en la función de un líder de la iglesia. Se habla de obispo, se habla de diácono, se habla de anciano, se habla de apóstol, pero de sacerdote, pero no se habla pastor como el trabajo, el oficio correcto dentro de una iglesia. Ahora, se le ha llamado pastor porque creemos en el versículo del ministerio quíntuple, que a uno lo ha llamado
pastor, a otros maestros, a otros profetas y a otros apóstoles. Pero no se explica qué es la labor del pastor. Ahora, se habla del pastorado, dice la Biblia en el Antiguo Testamento: le pondré pastor que los pastoreen y los lleven por el camino correcto. Por eso es que nuestro trabajo y nuestro título es ser pastor. Por eso yo quiero que usted lo entienda, porque antes de que se llame pastor, se le llama al líder de una iglesia, se le llama padre espiritual, o sea, paternidad espiritual. Por eso yo quiero ponerle fundamento en esta noche acerca de lo que Pablo, Timoteo y aún lo que Pedro estuvo teniendo con la relación de la misma paternidad. Una persona con paternidad recibe guianza y es menos propensa a cometer errores. Yo quiero que vengan dos personas aquí, dos voluntarios, rapidito, que no tengo mucho tiempo. Vengan, 1, 2, siempre son caballeros. Yo quiero una dama, una dama. Quédese uno y que venga una dama. Auri, viene Auri. Yo quiero que alguien me ayude con ese abrigo que está allí. ¿Me lo puede prestar? Sí, póngaselo en la vista a Auris para que ella no pueda ver nada. Ahí, amárreselo rapidito. Ya ahí perdió. A ver, amárreselo fuerte ahí. Fuerte ahí. Auris, ¿ve algo? No ve nada. Ok. Auris, yo tengo una botella de agua en mi mano y yo necesito que yo quiero que tú te extiendas, que tú puedas caminar y que tú la puedas agarrar en tu mano. 1, 2, 3. Ok. Muy claro está de que ella iba directo al precipicio. O sea, de ahí la íbamos a levantar del altar y no era la presencia de Dios, era que se iba a chocar. Ahora yo quiero que usted, la representación de una paternidad, usted la pueda dirigir. Auris, yo quiero que ahora, a través de lo que tú escuchas, tú puedas agarrar la botella de agua. Nada más háblele. Dirección a la izquierda, derecha. Dígale que extienda la mano, agua, algo. Izquierda, a ver. Ahí está, extiende la mano. Ahí arribita, ahí está. Un aplauso. Pueden sentarse, ayúdela ahí. Hay dos maneras de vivir esta vida: con paternidad y sin paternidad. El primer ejemplo que yo le pedí a Auris que ella tratara de tomar la botella de agua es el ejemplo, o es la vida real de muchos de los que estamos aquí. ¿Usted está aquí? Es lo que pasamos muchos de nosotros, de los que estamos aquí, antes de llegar a Cristo. Ahora voy un poquito más allá. Es la realidad de muchos aún estando con Cristo. ¿Por qué? Porque cuando usted tiene paternidad, usted tiene guianza y usted tiene dirección. Y estuvimos hablando antes de la visión, que cuando hay dirección hay propósito. Porque sabemos de dónde venimos y hacia dónde vamos. Porque podemos prestarle el oído a alguien que ya tiene los ojos espirituales abiertos para que nos pueda dirigir por el camino correcto. Ahora, la paternidad espiritual no es para aquellos que no la creen, es para aquellos que la creen y la reciben. Es tener literalmente una guianza y usted está propenso a cometer menos errores. Literalmente, Auri estaba yendo al precipicio. Se me iba a meter de cabeza al folí. Pero ¿qué pasó? Porque ella escuchó la voz del que representaba su paternidad. Ella pudo llegar a su propósito y a su objetivo de esta vida, que era la botella de agua en ese momento. Entonces, el problema de esta sociedad, ¿sabe cuál es? La orfandad. La gente dice
que el problema de esta sociedad es la droga, que el problema de esta sociedad es la pandilla, el narcotráfico, el narcotráfico. La gente dice que el problema de esta sociedad es las bebidas alcohólicas, es la fornicación, que el problema de esta sociedad es la homosexualidad, el feminismo. Déjeme decirle en esta noche que ninguno de esos es el problema de la sociedad. El problema de esta sociedad es la orfandad. Es porque hombres no han tenido la posición, no han tenido los pantalones bien puestos para ponerse en la posición correcta y dirigir a su familia por el camino que deben dirigirla. Muchos tuvimos a alguien que nos engendró, pero no tuvimos papá. Y aquel que no tiene un padre, lo que no encuentra en la casa lo busca afuera. Las pandillas se crearon así. ¿Sabe por qué? Porque en la casa te dicen: tú eres un bruto, igualito a tu papá que me dejó, que me abandonó. Tú eres feo, no sirves para nada. Y el niño que siente que no tiene propósito en su casa, agarra sus cosas y se va a la calle. Y en la calle le dicen: agarra este arma, agarra esta droga y la estás botando y yo te aplaudo. Entonces ahí se le afirma la falsa identidad. ¿Por qué? Porque ellos lo que no tienen en casa lo encuentran afuera. Por eso es importante que, como usted, un jefe, una jefa de su casa, es importante que usted afirme a sus hijos, afirme a su esposa, afirme a su esposo. ¿Por qué? Porque si no tiene algo en la casa, lo va a buscar afuera. Y el problema de la sociedad no es la droga. La droga es una rama, pero la raíz es la orfandad. La raíz es que no hay padres, escúcheme, biológicos que hayan tomado su posición. Y voy un poquito más allá. El problema de la iglesia es que no hay padres espirituales que hayan tomado la batuta correctamente y quieran dirigir a una generación por caminos y pastos correctos para poder salvar a otros. No sé si se lo va a dar, déselo fuerte a Dios. Si creáramos una ley para poder arreglar el problema de la sociedad, yo como pastor, por la revelación que Dios me ha dado, yo arreglo la paternidad. Todo hombre que le es infiel a su mujer va preso. Dios mío, la gente dice: pastor, no me gusta por usted. Escúcheme, eso lo escucharía de alguien afuera, pero usted, yo digo: pastor, yo voto por usted. Yo sé que tengo que ir por la línea, porque no solamente es usted, no solamente es el gobierno, es Dios quien me está viendo. Y hay gente que dice: no hay prisión por eso, sí que yo lo puedo hacer. Pero arriba hay un juez más grande que está viendo y está escribiendo todo. Y ese no se le va a uno. Ese no hay juicio que se le escape. Por eso, ¿por qué? Porque el problema de la sociedad y la manera de arreglarlo es meter la paternidad verdadera en la casa. A decirle a los hombres: toma tu posición. Porque hay hombres que se cansan después de 3 hijos de que: ay, yo no sé si yo la amo. ¿Qué? Después de 3 hijos tú me dices que tú no sabes si la amas. Y la preñaste 3 veces. ¿Y esos niños son fruto de qué? De una noche a ciegas. O sea, entonces tenemos que ver que si no arreglamos la paternidad biológica, la sociedad nunca se va a arreglar. Si no arreglamos las cosas desde abajo, nunca vamos a poder esperar que el árbol crezca de la manera correcta. Porque a mí me dijeron un dicho que el árbol virado, ¿cómo es? Jamás se endereza. Y es así. ¿Por qué? Porque el problema no es el árbol, el problema es la raíz. Entonces, si queremos arreglar, por eso que hay gente que quiere tener familias felices y no arregla el matrimonio. Hay gente que viene a la iglesia y su matrimonio es un desastre. Primero que amar a Dios es amar a tu cónyuge. Porque si amas a Dios, vas a amar a tu cónyuge. Si amas a tu cónyuge, vas a amar a Dios. Hay gente que quiere familias felices y su matrimonio se está cayendo abajo. Y no quiere ponerse los pantalones, ni la mujer ni el hombre, para poder arreglar las cosas y las cosas anden como deben de andar. Escúcheme, yo no puedo ser pastor si mi esposa está mal, porque yo le estaría hablando hipocresía.
Por eso que yo velo por mi esposa. Por eso que yo siempre estoy tratando de sacarle una sonrisa, tratando de ahorrarme unos pesitos para ver si la llevo al Decámeron y la llevo aquí a otro. Hay hombres que nunca han llevado no lo voy a decir. Nunca han llevado a su esposa a un resort ni a un reunion. La esposa no sabe ni cómo es eso. Escúcheme, que si usted la lleva van a ser como una indiecita que no soy ni dónde. Y tengo que pagar por este plato. Escúcheme, ya han sido tantas veces que llevo a mi esposa, que ya mi esposa se sabe hasta los trucos, todo, ya sabe dónde tiene que comer, sabe reservar la cena romántica en no sé dónde. ¿Pero por qué? Porque yo he velado por mi matrimonio, porque yo sé que si mis hijos van a ser felices si mi esposa es feliz. Entonces el problema es la paternidad. Voy más duro, el problema siempre ha sido el hombre. Porque Dios creó al hombre y le dijo: te voy a dar una responsabilidad. La responsabilidad del hombre. Usted sabe, hombre de Dios, que Dios no le va a preguntar a su esposa cuando ustedes suban allá arriba, si es que sube. Allá arriba, dice: ¿qué pasó con el negocio? No, le va a preguntar: ¿qué pasó con su familia? ¿Qué pasó con lo que yo puse en tus manos como familia? Ay, no, lo que pasa es que me pasó una guapa ahí por encima y ay, ese olor y yo caí. Entonces ella estaba más joven, entonces dejé a la viejita por la joven. Esa joven te va a hacer la vida imposible. Porque escúcheme, la lealtad es que aunque nosotros estemos gorditos, así gorditos nos amamos. Así gordito nos queremos, así gordito nos abrazamos, así gordito hacemos avivamiento y así gordito engendramos hijos. ¿Por qué? Porque yo entiendo, mire, yo entiendo que ese es el éxito de toda persona, la paternidad. Que yo no puedo ser un buen predicador y ser un esposo despiadado. Yo no puedo pretender ser un buen pastor si no soy un buen papá y un buen esposo. Dios mío, ya son las 9, dice la pastora. Voy para allá, amor. Ok. Asimismo, el problema de las iglesias es la falta de la paternidad. ¿Usted está aquí? No se me desenfoque. El problema de las iglesias es la falta de la paternidad. Cuando tú no tienes un ejemplo, cuando tú no tienes un padre que te influencie, vas a tener un ministerio lleno de batallas innecesarias. ¿Cuánta gente ha fracasado en su vida ministerial porque no tuvieron una autoridad que les dijera cómo hacer las cosas y cómo no hacer las cosas? Mire, la gente no habla sus problemas porque ponen el orgullo por encima, escúcheme, de cualquier cosa. Voy un poquito más profundo. Ponen el ministerio por encima de las cosas que ellos están pasando. Pero yo he entendido que mi ministerio como pastor no puede ir encima que mi matrimonio, que las cosas que yo vivo en mi casa. ¿Por qué? Porque escúcheme, familia infeliz, iglesia infeliz. ¿Usted está aquí? Usted viene a la iglesia y usted dice: ay, yo amo a mis pastores, ¿cómo se aman? Y eso, porque usted ve el reflejo de Cristo en nosotros. Pero yo le aseguro que a usted no le gustaría venir aquí si yo me la paso guerreando con mi esposa y siempre dije: no, porque la pastora, no le hagan caso a la pastora, no le hagan caso a las mujeres, no le hagan caso a la pastora. Usted jamás me va a escuchar diciendo eso. No le hagan caso a la pastora. Usted sabe, la pastora a veces se poncha y usted se ríe, pero así hay esposos y esposas que indisponen a sus esposos y a sus esposas en frente de otros. Escúcheme, los problemas se arreglan con las puertas cerradas. Y aunque usted vino guerreado, usted se arregla aquí. Y aunque usted esté guerreando, usted nunca le da a entender eso a nadie más. ¿Por qué? Porque las cosas se tienen que arreglar en intimidad. Porque usted se arregla con su esposa y eso que usted envió con su palabra, escúcheme, no se va a arreglar. Porque la gente mira por la percepción y la percepción viene por lo que escucha. Por eso que aunque mi esposa y yo tengamos inconvenientes, usted nunca me va a ver diciendo que mi esposa es esto, mi esposa es lo otro. Porque le voy a decir otra realidad: todos tenemos problemas. ¿Cuántos saben eso? ¿Y qué ha pasado? Que hay paternidades espirituales, pastores, que nunca proyectan eso.
Y dice, no, yo no tengo problema con mi esposa. Son los que más tienen problemas. ¿Por qué? Porque han vivido una falsedad. Sí, tenemos problemas, pero nos pedimos perdón y no pasa a mayores. ¿Por qué? Porque mi carácter se forma con el carácter de mi esposa. Porque escúcheme, la persona que a mí más me ha formado, ¿sabe quién es? Mi esposa. Mi esposa es la única que tiene la llave para abrir mi corazón y sacarme de quicio. La única. Míreme, usted me puede decir que yo soy un mal pastor, usted me puede decir lo que sea. Y le voy a ser sincero. ¿Quiere que sea sincero? Muy probablemente eso ni me voy a ofender. Pero lo que diga mi esposa, escuchen, mi esposa no me dice nada de eso, pero lo que diga mi esposa es en uno de los estándares, está en el estándar más alto. ¿Usted está aquí? Por eso usted debe entender que la paternidad es tan necesaria en esta vida. Si usted no tiene paternidad, usted no tiene a quién recurrir en los problemas graves de su vida. Si usted no tiene paternidad, usted no tiene dirección y usted no sabe hacia dónde caminar. Va a ser un ciego como el ejemplo que pusimos de Auris. La paternidad te ayuda con las palabras a caminar por el camino correcto. Mire, la paternidad te saca lo malo y te mete lo bueno. ¿Es o no es? ¿Dónde están los que nos metieron con la correa? Con el cucharón, con el cable, con lo que encontraban. Ahora, no hablemos de eso, porque eso lo vamos a sanar después del servicio, en la oración. Porque muchas de las cosas no fueron correctas, así que vamos a sanarlo en un momento. Entonces, para poder tener paternidad se necesita revelación. Dependiendo de cómo tú trates, así mismo tú recibes. Yo le voy a decir esto, póngase casco. Yo como pastor y como padre espiritual de esta casa, para muchos soy padre, para otros soy hermano y para otros soy pastor. ¿Usted está aquí? Y muchos de ustedes reciben como oveja, reciben como hijos y otros reciben como hermanos. Porque hay gente que todavía me dice hermano, hay gente que me dice pastor, y hay gente que tiene la revelación y me dice padre, papá. ¿Por qué? Porque han entendido de que escúcheme, más que un pastor, soy un padre espiritual para ellos. Porque le hemos guiado por el camino correcto. Escuchen, y voy a mencionar esto muy importante. La paternidad espiritual nunca te aleja a la paternidad biológica. La paternidad espiritual te reconcilia con la paternidad biológica. Porque aquí nosotros hemos ministrado el perdón de que usted, si su papá nunca ha cuidado de usted, usted tiene que perdonarlo, usted tiene que llamarlo, abrazarlo y decirle, papá, quiero conversar contigo, aunque tu papá no quiera. Porque ahí está la bendición. Y usted dirá, pastor, no, ya han pasado muchísimos años y yo ni le presto atención a eso. Hoy, si usted está aquí, todavía lo puede hacer. Porque cuando usted restaure eso, usted va a restaurar gran parte de su vida entera, de su vida espiritual. Se lo dije, el problema de la sociedad no es la droga, el problema de la sociedad es la falta de paternidad. Y si usted no arregla como un hijo de Dios la paternidad biológica, nunca puede esperar que va a tener una paternidad espiritual. Porque míreme, la paternidad celestial de Dios nunca la puedo ver correcta, porque tuve un padre biológico malo. Y los seres humanos, todo lo que nos pasa lo relacionamos. ¿Usted está aquí? Yo tuve una mala experiencia como hijo, yo no quiero tener más papá. Se lo pongo así, la gente que se divorcia, aunque se casen, es muy difícil que puedan amar como la primera vez. ¿Por qué, pastor? Pregúnteme por qué. Porque relacionan su segunda oportunidad como el primer error. Y de la misma manera, yo no puedo ver a alguien como una paternidad espiritual si yo fui violentado por un pastor o por un líder o por un jefe. Se lo he dicho muchas veces, hay gente que dice no creo en el amor. ¿Por qué? Porque fueron ofendidos y fueron heridos en su corazón. ¿Usted está aquí? La paternidad te enseña el camino. Lo que leímos en antes, el versículo que leímos en antes, 1 Corintios capítulo 4 del 15 al 16.
Dice, pues aunque tuvieron 10,000 maestros que le enseñaron acerca de Cristo, tienen un solo Padre espiritual. Y ese Padre espiritual me convertí yo, dijo Pablo, cuando les prediqué las buenas noticias. Así que les ruego, miren lo que dice, les ruego que me imiten. Cuando usted tiene un padre espiritual, yo no sé si a usted le pasó, pero yo recuerdo de muy niño ver a mi papá y tratar de imitarlo. Mi papá para mí era mi superhéroe. ¿Cuántos están aquí? ¿Cuántos les pasó? Mi papá era mi superhéroe. O sea, lo que él hacía yo lo quería hacer. Mi papá jugaba fútbol, yo quería jugar fútbol. De pequeño mi papá tomaba cerveza, yo quería tomar cerveza. Porque yo quería ser como él. Yo quería hacer lo que él hacía. Y de la misma manera, cuando usted tiene una paternidad espiritual, usted tiene el ADN de su padre espiritual. De la misma manera como él, la unción lo cubre, como la bendición lo cubre, así mismo lo puede cubrir a usted. Por eso Pablo le dice, imítenme a mí, porque yo soy imitador ¿de quién? De Cristo. Míreme, yo le dije hace una semana, déjeme de seguir aún en Instagram, deje de venir a la iglesia cuando yo no imite a Cristo. ¿Aló? Pero mientras nosotros estemos imitando a Cristo y estemos amando a Dios con todo nuestro corazón, venga y haga lo mismo que nosotros, mi esposa y yo hacemos, y usted va a encontrar el éxito. Porque el éxito, escúcheme, no es en una zapatilla, no es en una camisa, no es en un pantalón. El éxito es lo que verdaderamente hay en el corazón. Porque por los frutos los conoceréis. Y dice la Biblia que dependiendo del corazón, así mismo va a manar la vida. ¿Usted está aquí? 9 y 12. Me meto en la guerra de la paternidad. Vamos a ir a Mateo 23, versículo 9. La guerra de la paternidad. Porque quizás usted ha escuchado este verso y usted dice, pastor, pero este verso existe. Yo se lo voy a explicar. Dice Mateo 23, 9, ¿lo tenemos? Dice, además aquí en la tierra no se dirijan a nadie llamándolo ¿qué? Dios mío. Dice, porque solo Dios que está en el cielo es su ¿qué? Pastor, se disparó en el pie. No me disparé en el pie. Le voy a explicar. Cuando usted lee el título de estos versículos, usted se da cuenta qué es lo que está hablando Jesús. Porque yo no sé si usted sabe, Pablo vino después de Jesús. Y Pablo le llamaba a la gente hijo. Y la gente le llamaba a Pablo ¿qué? Padre. Ahora, si nosotros agarramos este verso sin contexto, nosotros decimos, no se puede decir padre a nadie. Pero el versículo 10, póngame el versículo 10, dice, y no permitan que nadie llame ¿qué? Porque ustedes tienen un solo maestro, el Mesías. Escuche esto. De ahora en adelante usted va a mandar a sus hijos a la escuela y nadie le va a poder decir maestro al maestro de la escuela. Le van a tener que decir por su nombre. Señor Juan, no, ni un señor Juan, maestro, yo no puedo decir ese. Porque la Biblia lo dice. Escúcheme, cuando nosotros agarramos un versículo fuera de contexto, lo que hacemos es que distorsionamos la palabra de Dios. La palabra de Dios, ¿qué quiere decir la palabra de Dios en este versículo? Y por eso le dije la guerra a la paternidad, porque mucha gente agarra este versículo y dice, no, usted no puede llamar padre espiritual o padre a un pastor, porque la Biblia lo dice. Escuche, el contexto de esta palabra, si usted lo lee desde arriba, es que Jesús estaba guerreando y hablándole directamente ¿a quién? A los fariseos, a los estudiosos de la ley que eran hipócritas. ¿Por qué eran hipócritas? Porque ellos llamaban a Abraham, ¿sabe cómo le llamaban? Mi padre Abraham. Y no hacían lo que Abraham decía en su palabra o en la Biblia que tenían que hacer. Y dice, ellos se jactaban de que Abraham era su padre. Y ellos sí le decían padre. Pero Jesús le dice, no le llamen padre, porque ustedes no hacen eso que él dice que hagan. No le llamen padre porque ustedes ni viven en fe ni creen en fe. Entonces, el contexto de esto es que usted puede usar la palabra padre, pero no la puede utilizar si usted está ilegal y usted llama padre, pero usted no imita lo que el padre hace. ¿Aló? Porque de nada me vale llamarlo a usted jefe
o llamarlo a usted mentor o llamarlo a usted líder si cuando usted me da una orden yo nunca hago lo que usted dice? ¿Sabe cómo se llama eso? Hipocresía. Y la Biblia habla que los fariseos, ellos eran, Jesús le decía generación de víbora, eran hipócritas. ¿Por qué? Porque iban en contra de la paternidad. Porque decían de que padre, pero nunca hacían lo que el padre verdaderamente decía. Voy rapidito, terminando. El padre te alinea la vida. Míreme, cuando usted tiene un padre, el padre te puede alinear al propósito de vida por la cual tú viniste aquí en la tierra. La iglesia no se puede construir con pastorado, sino con paternidad. Jueces 17:10, vamos rapidito, vamos leyendo. Jueces 17:10. Jueces 17:10, lo leo, dice: entonces Micaía le dijo, quédate en mi casa. Póngame Reina Valera, por favor. Entonces Micaía le dijo, quédate en mi casa y serás para mí, ¿qué? Dice, para mí padre y sacerdote. Y yo te daré, dice, y yo te daré 10 ciclos de plata por año, vestidos y comida. Y el levita se quedó, y agradó pues al levita morar con aquel hombre. Y fue para él como uno de sus, ¿qué? Hijos. Y Micaía, dice, consagró al levita, y aquel joven le servía de sacerdote y permaneció en la casa de Micaía. Versículo 13, aquí está la revelación de esto. Versículo 13. Y Micaía dijo, ahora, mire lo que dice, ahora sé que Jehová me prosperará porque tengo un levita por sacerdote. Yo le voy a explicar esta historia rapidito. Dice la Biblia que un sacerdote de la tribu de Leví, o sea de los levitas, pasaba por la casa de Micaía. Y Micaía salió y le dijo, por favor, ven, entra a mi casa. Y el sacerdote le dice, no, pero ¿para qué quieres que entre? Dice, no, yo quiero que tú entres y que tú vivas aquí conmigo y que tú seas mi padre y yo tu hijo. Y le ofreció esto, le ofreció lo otro, literalmente lo honró para que él se pudiera quedar en la casa. Y al levita le agradó y se quedó en la casa. Y dice, y agradó pues al levita morar con aquel hombre y fue para él como uno de sus hijos. O sea, que Micaía lo adoptó, ¿sabe cómo qué? Como un padre. Y el levita lo adoptó como un hijo. Y dice el versículo 12, y Micaía consagró al levita y aquel joven le servía de sacerdote y permaneció en la casa de Micaía. O sea, literalmente el sacerdocio es el trabajo del pastor. O sea, se lo ponemos en este tiempo. Un pastor iba pasando por afuera de la casa de un hombre de Dios. Y el hombre de Dios le dijo, ven pastor, entra a mi casa. Y el pastor le dijo, ¿pero para qué? No, para que vivas aquí en mi casa y que tú seas mi padre y que yo sea tu hijo. Y pasó, lo consagró, se quedó, vivió allí y llegamos al versículo 13. La revelación de la paternidad en el versículo 13 le hizo decir a Micaía, ahora, dice, ahora sé que Jehová me prosperará. ¿Por qué Jehová le iba a prosperar? Porque tenía una paternidad. O sea, literalmente le dice, yo sé que ahora Dios me va a bendecir. ¿Por qué? Porque ya no camino solo. Ahora tengo un guía. Ahora tengo a alguien por encima de mí que me dice cómo hacer las cosas. Usted se imagina ese sacerdote dentro de la casa de Micaía. Y Micaía haciendo desastre en su casa porque no tenía una cierta educación. Me imagino que el sacerdote le decía, eso no se hace así, Micaía, eso se hace así. Micaía, no, así no se arregla esto, se arregla así. No, así no se adora a Dios, se adora de esta manera. Así no se ora, Micaía, así se ora. Micaía, así no se lee la palabra, así se lee la palabra. Y cuando pasó todo eso, Micaía dijo, ahora, ¿cómo Dios no me va a bendecir? Ahora sí que Dios me va a bendecir. Porque tengo una paternidad que me guía. Tengo una paternidad que me dice por dónde caminar y por dónde no caminar. Entonces se imagina que Micaía le está llamando a la vecina, que era una incircuncisa, una inconversa, que iba de discoteca en discoteca
Y le llama a Micaía, que Micaía, vamos para la discoteca. Y Micaía se está vistiendo. El sacerdote le dice, ¿para dónde tú vas? No va para ningún lado. No, lo que pasa es que yo quiero salir, no voy a hacer nada malo. No, porque eso te va a matar. Así que desvístete y quédate en la casa, acuéstate a dormir. Entonces Micaía dijo, ahora entiendo que Jehová me va a prosperar, porque tengo una paternidad por encima de mí que me enseña a hacer todas las cosas. ¿Usted está aquí? ¿Cuántos están entendiendo? Recompensa de vivir bajo la paternidad. Rapidito, número 1. La recompensa número 1 de vivir bajo paternidad, número 1, te da herencia. Dígale al que tiene a su lado, yo tengo herencia. El único que tiene llave de una propiedad es tu padre, en lo biológico y en lo espiritual. Usted sabe que hay bendiciones que se desatan en el pueblo porque yo como sacerdote y como padre espiritual sacrifico cosas. Usted no está entendiendo eso. Dios le decía al sacerdote, habían gente que tenía el ministerio de sacerdote y entraban al tabernáculo, entraban al lugar santo y al lugar santísimo una vez en su vida. Y ellos ofrecían sacrificios. ¿Sabe por quién? ¿Por ellos mismos? No, por todo el pueblo. Y la Biblia dice que si el hombre de Dios, el sacerdote, estaba en santidad, permanecía vivo. Pero si no estaba en santidad, caía muerto inmediatamente. ¿Y sabe qué hacían? Lo jalaban con una soga y lo sacaban muerto. Pero si el hombre vivía conforme a lo que la palabra de Dios decía y vivía en santidad, él ofrecía sacrificio y Jehová perdonaba, escuche esto, perdonaba el pecado de todo el pueblo. Ahora, la gracia y el favor estaba sobre el pueblo de Dios por el perdón que provocó el sacrificio del sacerdote. Se lo voy a decir nuevamente, hay bendiciones que usted recibe a través de mi sacrificio como sacerdote. Solamente la bendición o la herencia la puede dar un padre a un hijo. ¿Usted entiende esto? Cuando se muere el abuelo, ¿sabe? Cuando se muere el señor, vamos a decir el señor, el viejito, aparecen todos los hijos habidos y por haber. Los que nunca se aparecieron se aparecen para pelear el terrenito del viejito. ¿Aló? Ahora, se aparecen los hijos legítimos. Pero ¿qué pasa si se aparece un sobrino? Dice, no, que yo quiero un pedazo. ¿Sabe lo que la ley le va a decir? Vaya de aquí que usted no es hijo. Si aparece el compañero de trabajo que lo cuidó en los últimos momentos de su vida, los hijos no estaban en los últimos momentos de su vida. Y el compañero de trabajo dice, no, yo quiero un pedazo de esa parcela ahí, parcelealo ahí para mí, un pedacito de terreno para yo construir una casita. La ley le va a decir, vaya de aquí que usted no es ¿qué? Hijo. La herencia solamente se le deja de un padre a un ¿qué? A un hijo. Y la única manera que usted puede recibir una herencia espiritual es a través de ser un hijo espiritual, un hijo de la casa. Escúcheme, Eliseo hizo mayores milagros que Elías. ¿Por qué? Porque tenía el manto y tenía la paternidad de Elías. Y me encanta Eliseo, ¿sabe por qué? Porque le dijo, Señor, dame que yo quiero esto, quiero otro. Y le dijo, dura cosa me pides, pero si me ves cuando yo me vaya, entonces lo recibirás. Y dice que en el momento Elías fue tomado en un caballo, en una carroza de fuego y se fue. Y cuando él miró al cielo, ¿sabe lo que dijo? Padre mío, Padre mío. Porque su paternidad se había ido, pero el manto descendió y él lo cogió. ¿Sabe que si lo hubiera cogido otro, él estaba ilegal espiritualmente hablando y no podía moverse? Aunque, escúcheme, aunque el manto tuviera unción, otro que no fuera Eliseo no lo podía utilizar. Porque la legalidad de hijo solamente la tenía Eliseo. Por eso es que nosotros vemos que la paternidad te da herencia. Y eso está en 2 de Reyes 2, capítulo 2, versículo 12. Lo lee en su casa.
Importante entender que la paternidad natural es temporal. O sea, la paternidad biológica es temporal, pero la paternidad espiritual, te alinea a la paternidad biológica. Por eso que ahora, en este momento, cuando terminamos, nosotros vamos a sanar la paternidad biológica para que usted pueda entender el entendimiento de la paternidad espiritual. Porque muchos de los que están aquí crecieron sin un padre. Y muchos de los que están aquí, literalmente, lo que sienten en su corazón cuando escuchan la palabra padre no es algo bueno, sino que es rencor y dolor. ¿Aló? Número 2, recompensa de vivir bajo la paternidad. Número 2, te da diseño y propósito. Y es una historia muy larga, pero voy a tratar de resumirla. La Biblia dice que en el libro de Esther había un hombre que se llamaba Mardoqueo y su sobrina se llamaba Esther. ¿Cuántos han leído la palabra de Dios? Llegó un momento donde a Esther se le murió el papá y la mamá, y ella quedó, ¿cómo quedó? Huérfana. La Biblia dice que Mardoqueo la hizo su hija legalmente, o sea, la agarró y la adoptó. Y a mí me pareció muy interesante y muy poderoso esto. Yo dije, ¿por qué Mardoqueo la tuvo que adoptar? No era necesario. ¿Cuánto de las historias que usted ha escuchado, o mucha gente por ahí, se ha criado con los abuelos? Porque los padres fallecieron o los padres no tuvieron. Pero los abuelos nunca fueron al gobierno a decir, yo quiero adoptar a este niño como mi hijo, no como mi nieto. Sino que simplemente le dieron la crianza y ya muchos se criaron con sus abuelos. Pero Mardoqueo no tenía esa mentalidad. Mardoqueo le dijo, yo te voy a tomar para que tú vivas en mi casa y yo enseñarte todo lo necesario. Pero primero te tengo que adoptar como una hija legítima. Y la Biblia lo dice en el capítulo 2 del versículo 7. Dice de Esther 2, versículo 7 dice: la joven era de hermosa figura y de buen parecer. Y dice, y cuando su padre y su madre murieron, dice, Mardoqueo la tomó como hija suya. En la versión de la Reina Valera dice, Mardoqueo la que adoptó como hija del primo, como hija suya. Diga conmigo, paternidad. O sea, que antes que los papás de Esther murieran, a Mardoqueo Esther lo llamaba tío. ¿Aló? Tío Mardoqueo. Pero cuando los papás murieron, él la adoptó y el lenguaje cambió. Ya no le llamaba tío, ahora le llamaba ¿qué? Papá Mardoqueo, ¿cómo estás? Y cuando usted lee todo el libro de Esther, usted se da cuenta que eso, que para mucha gente insignificante, tiene mucha paternidad, tiene mucho poder, porque eso influyó en la vida de Esther y en la vida de los israelitas. Porque la Biblia dice ahí que Esther era hermosa. Dice que tenía una hermosa figura y tras eso era guapa. Usted está aquí. O sea, literalmente Esther era una Barbie. Pero quizás en su cabeza no tenía mucha cosa. Y Mardoqueo, cuando sus padres murieron, la vio y le dijo: eres hermosa, pero yo te quiero poner propósito en tu vida. Porque la paternidad te pone propósito. Eres hermosa, eres guapa, pero quiero meterte información correcta, revelación de Dios. Quiero meterte a Dios en tu vida, para que cuando tú seas grande y tú llegues al trono, tú te acuerdes todo lo que yo te enseñé aquí en privado. ¿Usted está aquí? Y vamos hasta el capítulo 4, versículo 14. Nos vamos al capítulo 4, versículo 14. La Biblia dice, si usted lee toda esa historia, que hubo un edicto porque había un hombre, Amán, que se había rebelado en contra del pueblo de Israel, odiaba al pueblo de Israel. Y Esther era israelita, Mardoqueo era israelita,
pero servían en una ciudad que no era israelita. Entonces, este hombre hizo un plan para que todos los israelitas murieran con el sello del rey, porque él había engañado al rey para que todos los israelitas murieran. Y Esther ya había llegado al reinado. Esther se había ganado el Miss Universo y literalmente era una de las esposas del rey. Y Mardoqueo va donde ella y le dice: hija, necesito hablar contigo. Y ella le dice: sí, papá, dime, ¿qué necesitas hablar conmigo? Y le está diciendo: si tú en este momento no tomas una acción, tú y yo y todos los israelitas vamos a morir. Porque hay un edicto, hay un papel firmado, hay una ley firmada que todo israelita que viva en Babilonia tiene que morir. Y llegamos al versículo 14 y le dice: porque si callas absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrá de alguna otra parte para los judíos, o sea, para los israelitas. Mas tú y la casa de tu padre perecerán. Y le revela a propósito en este momento y le dice: y quién sabe si para esta hora has llegado al reino. O sea, en otras palabras le dice: si tú no haces algo, Dios va a hacer algo en algún lado. Respiro y liberación va a venir de algún lado, porque Dios es nuestro estandarte y Él nos va a librar de nuestro enemigo. Y le digo: pero si tú no haces nada, quizás tú y yo vamos a perecer. Y le digo, le acordó todo lo que le había enseñado, la paternidad, le acordó todo lo que le había enseñado en el momento. Y le digo: quizás por eso yo te tomé como hija. Quizás por eso yo te enseñé la palabra de Dios en mi casa. Quizás por eso yo te enseñé, para que en este tiempo tú tomaras el mando y la batuta para poder salvarnos a todos nosotros. Te quiero decir esto: la paternidad puede salvar a toda una generación. Si no hubiera un Mardoqueo, escúcheme, no hubiera habido la salvación para Israel. Te lo voy a poner en tiempos reales. Si no hubiera un pastor Ya y una pastora Sol, con toda la humildad, Dios sabe que la gloria es para él. Si no hubiera un hombre y una mujer de Dios que hubiera tomado la decisión de dejar toda su vida en Panamá y venir corriendo aquí para poder salvar a otros, quizás tú y tu familia no estuvieran sentados en este lugar. ¿Quién podría decir o qué sería de tu vida? Quizás estuvieras haciendo planes para poder irte al pescadito en los carnavales aquí al lado. Quizás estuviste en los carnavales unos años ahí al ladito, pero ahora estás viniendo aquí a la casa de Dios, siendo transformado, no, yo no sé si usted está entendiendo esto, porque hubo una paternidad, hubo alguien que dijo, hubo un Mardoqueo que dijo: es necesario para que muchas vidas puedan ser salvas. Número 3, termino rapidito, te da acceso. La paternidad te da herencia, te da diseño y propósito. Número 3, te da acceso, o sea, te va a ir bien todos los días de tu vida. Efesios 6:2. Rapidito multimedia, el último versículo, Efesios 6:2. Dice: honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. Versículo 3. Para que te vaya como. Para que te vaya como. Y seas de larga vida sobre la tierra. La gente habla que la promesa es la largura de días, pero no solamente la largura de días, es que te vaya bien aquí en la tierra. O sea, cuando tú honras tu paternidad biológica y espiritual, te va a ir bien en la vida. Escúcheme, estás destinado al éxito. Estás condenado al éxito. No hay cosa que te pueda salir mal si tú entiendes este versículo, en lo espiritual y en lo biológico. ¿Sabe qué dice? Te va a ir bien. La mayor bendición de un hijo está escondido en la obediencia de los padres. ¿Sabe que los padres biológicos y aún los padres espirituales son voz de profeta? ¿Cuántas cosas tu papá no te dio que no hiciera y lo hiciste y te fue mal? Nunca se me olvida, mi papá me decía: no salga a manejar sin licencia. No salga a manejar sin licencia. Cuando me llevaron preso por no tener licencia, me agarraron ebrio.
No, el carro se me fue para atrás, me agarraron sin licencia, me agarraron preso. Y en otra ocasión me agarraron ebrio. Y siempre cuando me pasaban ese tipo de cosas, yo escuchaba la voz de mi papá como si me la estuviera repitiendo 20 veces en ese momento. Te dije que no salieras sin licencia. Te dije que no salieras sin licencia. ¿Por qué? Porque cuando tú le prestas el oído a una paternidad, las cosas te tienen que salir bien. Porque muchos de nosotros, quizás nuestros padres no tuvieron una buena educación, pero algo que sí querían eran lo mejor para nuestra vida. ¿Usted está aquí? Por eso es que aquellos que portan la revelación de la paternidad siempre les va a ir mejor a los que no saben lo que es una paternidad. ¿Usted entendió eso? La paternidad te bendice la vida, te bendice el matrimonio, te bendice la finanza. ¿Por qué? Porque literalmente es Dios hablándole a alguien para que te pueda impartir sobre tu vida. Hay gente que no cree en pastor, menos van a creer en un padre espiritual. Y yo le voy a decir, yo creo en pastor. Yo he tenido buenos pastores, buenos padres espirituales, gracias a Dios, que son un ejemplo a seguir. Gracias a Dios. Ahora, he visto malos pastores y he oído de malos pastores. Pero lo que yo hago es que yo tomo lo que verdaderamente es bueno y desecho lo que es malo. En otras palabras, como la carne y boto los huesos. La gente que no da fruto, esa gente no son buenas. Porque la Biblia dice, por sus frutos los conoceréis. ¿Tú quieres saber si una persona es buena o mala? Conócele los frutos. Tarde o temprano se le va a salir el fruto escondido. Tarde o temprano. Pero cuando uno entiende que verdaderamente uno está en una iglesia apostólica, profética, una iglesia que cree en la paternidad, escúcheme, uno se alinea y las cosas le comienzan a salir bien. Pues nosotros tenemos una paternidad. Nuestros padres, el apóstol Quique y el apóstol Kay Lewis. Y usted no lo sabe, pero nosotros vamos. Muchos martes vamos a Colón, nos sentamos, nos dicen hagan esto, no hagan lo otro. Tenemos reuniones de 5 horas escuchando. Porque aunque yo soy pastor, yo soy hijo. Porque la posición no me quita la identidad. Ay, Dios mío. Hay gente que tiene mucho título y deja de ser hijo. Nunca dejes de ser hijo. Te lo voy a decir en otras palabras. Nunca dejes de tener un corazón enseñable. Cuando tienes un corazón enseñable, hasta ahí llegó tu vida. Se te acabó la vida. Porque cuando dejas, te lo voy a decir, naturalmente y espiritualmente. ¿Sabe que la enfermedad llamada Alzheimer? ¿Cuántos conocen la enfermedad llamada Alzheimer? Se desata en la vida de la persona cuando deja de aprender. ¿Aló? Te lo pongo en lo espiritual. Hay una enfermedad llamada Alzheimer espiritual, que tú literalmente te vas a volver un 8, no vas a poder avanzar, no vas a poder recordar las cosas de Dios. ¿Por qué? Porque dejaste de aprender. Te voy a dar un consejo para que evites el Alzheimer. Aquellos ya que están contando la ficha para jubilarse. Con el simplemente hecho de tú lavarte los dientes con la mano menos hábil, eso previene el Alzheimer. ¿Por qué? Porque estás aprendiendo una nueva destreza. Tienes un corazón enseñable. Pero aquellos que dicen yo soy así y a mí nada me cambia, cuidadito que se te va a meter el Alzheimer biológico y espiritual. ¿Usted está aquí? Porque hay gente que dice no, a mí nadie me puede enseñar. Ya yo me la sé toda, yo me sé la Biblia. Si a usted nadie le puede enseñar, escúcheme, usted está destinado al fracaso. Y cuidado que el fracaso es eterno. Por eso que yo tengo un corazón enseñable. Yo sé mucha Biblia, tengo mucha revelación de Dios, pero todavía pregunto a mi paternidad. Le digo, ¿cómo hago esto? Aunque yo tenga un concepto y una forma de hacerlo, ¿cómo hago esto? Le comunico. Hoy yo estoy aquí, usted piensa porque yo estoy aquí y nosotros hicimos viernes de mentoría porque yo quise. Yo le informé a mi paternidad y le dije, madre, padre, vamos a comenzar viernes de mentoría para que ustedes sepan. Ya ellos nos habían dicho, pero para que ustedes sepan. Y ella nos dice, hijo, los bendigo. Porque hay una autoridad sobre mí. Esa simple palabra, hijo, los bendigo. Eso desata una unción sobre mí, sobre mi esposa, para que las cosas fluyan y la iglesia siga creciendo. Porque yo no soy un solo.
yo soy una persona que trabajo bajo autoridad. Por eso que el centurión le dijo, yo no necesito que tú vengas a mi casa, yo soy un hombre de autoridad. Tú solamente di la palabra y se hará. ¿Por qué? Porque una persona que conoce autoridad vive bajo autoridad. El que no conoce autoridad le da miedo a la autoridad. ¿Por qué? Porque quizás han tenido autoridad que no ha sido buena. Pero yo quiero cerrar con esto. La paternidad, escúcheme, hay 3 tipos de paternidad: celestial, espiritual y biológica. La paternidad, escúchame, celestial no la puedes tener. O sea, tú no puedes amar a Dios si no amas a tu Padre terrenal. Y no puedes amar ni a Dios ni a tu Padre terrenal si no amas a tu Padre espiritual. Ellas se entrelazan y trabajan una para otra. ¿Usted está aquí? ¿Por qué? Porque es la revelación de que yo necesito ser sano de algo que quizás ha sido una herida para toda mi vida. Póngase de pie en esta noche.